si alguien no quiere agregar más nada, invitamos a Omar a comenzar su exposición. Bueno, gracias. Hola, buenas noches a todos. Gracias por la invitación para estar acá en el seminario. Estoy muy contento de poder compartir con ustedes estos minutos. Y bueno, quiero a ver si les puedo acercar alguna reflexión sobre esta propuesta que Lili y Alejandro hicieron ya hace algunos meses atrás sobre, bueno, cómo pensar esta noción, ¿no? Y esta expresión de Hannah Arendt de la banalidad del mal en relación a cuestiones más vinculadas a lo geográfico. Y entonces aquí yo quiero trabajar, que es lo que está en el título, ¿no?, de lo que estoy presentando, dos cosas, básicamente. Por un lado, el tema de la invisibilización de las geografías efectivamente existentes, que desaparecen de la mirada, y sobre eso es lo que quiero hablar, y desaparecen, aunque pareciera que no desaparecen, pero efectivamente desaparecen. Y la segunda cuestión asociada a esto es el tema del memento mori, ¿no?, que es, bueno, en esa desaparición también nos van recordando todo el tiempo que nos vamos a morir. Entonces, yo quisiera arrancar con lo siguiente. Hubo días atrás, semanas atrás, un episodio muy resonado en la provincia de Córdoba de un señor que quería ir a ver a su hija y no lo dejaron pasar en la provincia de Córdoba. Y bueno, todos conocemos lo que ha sucedido ahí. Y lo que yo recojo es la declaración que hizo el responsable de este operativo de no dejar pasar al señor. Ustedes recuerdan, ¿no? Un señor que quería saludar o estar en los últimos momentos de su hija, que estaba con un cáncer ya terminal y estaba falleciendo, ¿no? Entonces iba ya a ir a verla, no pudo y tuvo que regresarse a su provincia porque no lo dejaron pasar. El responsable de esta gestión territorial, que es que no lo dejaron pasar, es el secretario de Gestión de Riesgos y Catástrofes del Centro de Operaciones de Emergencia de Córdoba, llamado Claudio Viñeta. Y Claudio Viñeta, ¿qué es lo que dijo? ¿No? Dijo, estamos muy sentidos, lamentamos lo sucedido. Lo que hicimos fue cumplir el protocolo de ingreso a la provincia. Se le hizo un test rápido al señor para ayudarlo. Le dio positivo, lo que indicaba que posiblemente podía tener COVID-19. Por lo tanto, se le hizo retornar a su provincia. Y después agregó, tenemos que cuidar todos los cordobeses a las normas, y tenemos que cuidar a todos los cordobeses. Esto es cumplir las normas. Si le permitíamos el ingreso, poníamos en riesgo a la población de Altagracia. Bueno, él aquí lo que está diciendo es, hice lo que había que hacer. Y en esto que había que hacer, él no está negando la posibilidad de que haya habido algún tipo de dolor, pero él no se hace responsable de este tipo de dolor. Entonces, el punto es, ¿cómo uno juzga la intención de esta persona? Uno lo que podría decir, apoyándome en Hannah Arendt a partir del juicio a Eichmann y cuando desarrolla la noción de banalidad del mal, uno lo que puede decir es que efectivamente este hombre no es libre en términos de Arendt. Y no es libre básicamente ¿por qué? Porque para ser libre hay que tener la capacidad de deliberar, la capacidad de reflexionar. Y él efectivamente no ha tenido esta capacidad, porque ¿qué es lo que le pasaba a este hombre Claudio Viñeta? A él lo que le pasaba es que cumplía el papel de ciudadano ejemplar, hace lo que la trama burocrática dice que hay que hacer. Y lo que él va a hacer es decir, la ley es la ley, que son casi palabras exactas a las que dijo Eichmann en el momento en que se hizo el juicio en Jerusalén. Entonces uno diría, bueno, él podría no haber cumplido con la norma y hacer algún tipo de excepción, que tal vez la haya hecho con alguna otra persona, como Eichmann ha hecho algunas excepciones con algunos judíos. Tal vez él podría haberla hecho, pero uno puede pedirle
efectivamente heroísmo a esta persona? Y ahí viene el punto, ¿no? Que es la pregunta que se hacía Arendt respecto de Eichmann, no tanto, siempre hay que distinguir esto, no tanto en términos jurídicos del juicio sobre la ejecución efectiva de las personas, sino el juicio de carácter histórico que se hace sobre las intenciones. Y evaluar las intenciones es muchísimo más difícil que evaluar los hechos. Ahora, a esta persona se le puede pedir heroísmo en el sentido de, bueno, pasa igual que yo me hago cargo de lo que me sucede a mí si por no cumplir con lo que dice la burocracia. Y es difícil pedirles heroísmo, que tampoco sabemos si ha hecho excepciones, pero con este hombre sabemos que no la hizo. ¿Por qué? Porque tenés dos grandes posibilidades. Por un lado, el gobierno instalado en el tema de, bueno, la cuarentena, quedarse en casa, la rigurosidad, todo eso. Pero por otro lado, la contracara, pero que tiene la misma lógica, son los anticuarentena. Los anticuarentena es nada, de nada. Y pareciera que entre medio no hay mucho, o al menos no hay mucho en el espacio discursivo. Entonces, el punto es que vamos a encontrarnos con una situación de polarización en la cual todos estamos encuadrados en una misma lógica. Entonces yo quiero leer de Eichmann en Jerusalén una cosa cortita, discúlpenme que haga una lectura textual, pero me parece que es. Ella dice, este caso de Eichmann es un caso antológico de mala fe, de mentiroso autoengaño combinado con estupidez ultrajante, y dice, Eichmann no solo necesitaba recordar su pasado, ¿no? Cuando estaba llevando adelante el proceso de genocidio, para sentirse seguro de que no mentía y de que no se estaba engañando a sí mismo, ya que él y el mundo en el que vivió habían estado en ese otro tiempo en perfecta armonía. Entonces lo que yo sostengo es que hay una perfecta armonía entre la propuesta de quedarse a como sea en casa y el anticuarentenismo, ¿no? Entonces eso está en armonía y uno tiene que ubicarse en uno de los dos lugares. Y en este lugar, este hombre se ubicó en el lado de, bueno, cumplamos con la ley. Ella dice, la sociedad alemana de 80 millones de personas había sido resguardada de la realidad y de las pruebas de los hechos exactamente por los mismos medios, el mismo autoengaño, mentiras y estupidez que impregnaban la mentalidad de Eichmann. Entonces, ella lo que está diciendo acá es que lo que le pasaba a Eichmann, que lo que le pasa a este señor Claudio Viñeta, salvando las distancias de que Claudio Viñeta no estaba metiendo a nadie en un campo de concentración, pero lo que estamos hablando es de la lógica, ¿no? de cómo están funcionando las cabezas. Lo que va a decir Arendt es que el mal, en este caso, surge como ausencia radical de pensamiento. Y ahí viene el asunto, ausencia radical de pensamiento. Es decir, la persona es un instrumento, en este caso, en el caso de Viñeta, es un instrumento de la burocracia y cumple con lo que se espera de un burócrata. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿qué es lo que está bien y qué es lo que está mal? ¿Qué es lo que está bien y lo que está mal para él, pero por extensión, qué es lo que está bien y lo que está mal para cada uno de nosotros que estamos en este escenario de pensamiento instalado? Entonces, claro, lo que tenemos es que en el caso del Tercer Reich había, y en el caso obviamente de Alemania, había una correlación muy directa entre ley jurídica y ley moral. Entonces, lo que decía la ley escrita, lo que decía el derecho, eso era la moral. ¿Sí? No hay vuelta que darle. ¿No? Bueno, pero eso es Alemania de fines del periodo de entreguerras y durante la Guerra Mundial, que no es Argentina, obviamente, pero bueno, creo importante señalar este mecanismo, esta equiparación. Ustedes, igual que yo, somos argentinos o vivimos en Argentina, y bueno, todo es más o menos, ¿no? El derecho no necesariamente se ajusta
a la normativa de la vida cotidiana. Siempre que se pueden saltar las legislaciones en nuestra estructura, en nuestro marco cultural, eso se lo va a saltear. Pero ante la falta, o ante esa ruptura, ¿no? Y que esta ruptura que nosotros tenemos de moral y ley jurídica necesita restituirse. Antes de hablar de la restitución, lo que quiero señalar es que esta equivalencia entre moral y ley jurídica tiene una línea de escape, o una fuga, ¿no? Y que esta fuga es justamente el vaciamiento del pensamiento. Es decir, la banalidad del mal como vaciamiento del pensamiento, o como la impotencia radical del pensamiento, la inexistencia del pensamiento, es como la línea de escape de esta identificación. En nuestro caso, Argentina del 2020, esta identificación no está. Es decir, la ley va por un lado y nosotros hacemos otras cosas. Pero claro, esto es muy difícil de sostener y de algún modo es necesario que esa ley moral se restituya de alguna manera. Y se va a restituir de una manera complicada, que es a través de la implantación del discurso infectológico, o de los infectólogos, y el discurso médico en general. Entonces, la verdad médica, que es la verdad aplicable en un laboratorio o en una sala de terapia intensiva, como mucho en una clínica, esa lógica es la lógica que se derrama sobre el conjunto social. No es muy difícil identificar esto. Todos estos meses prendés la televisión y tenés a un infectólogo, al cual los periodistas le hacen preguntas antropológicas, sociológicas, psicológicas, geográficas. Y los infectólogos contestan como si nada, cuando a mí se me caería la cara de vergüenza de hablar de una bacteria o de un virus. Aunque tengo una idea en qué diferencia entre una bacteria y un virus y cómo funciona una vacuna. No se me ocurriría jamás, jamás. Bueno, esto supone que ese discurso ocupa el lugar de esa moralidad que no está adherida a esa ley que habilita, que posibilitaba en el caso alemán, el exterminio de lo diferente, de los judíos, de los gitanos, de los gays, lo que fuese. Eso que no está, entonces en nuestro caso es reemplazado por el discurso médico. Y en este reemplazo, claro, esto que no se llega a percibir plenamente hace que el mundo anticuarentena esté obsesionado con que vamos camino a Venezuela o... Bueno, no, pero están convencidos de que sí. O que estamos en un proceso de sovietización y... Bueno, no. O la otra, que quienes nos gobiernan son todos unos psicópatas, ¿no? O que y que si seguimos toda la línea de mando, desde el presidente hasta Claudio Viñeta, son todos un montón de psicópatas que lo que quieren es hacernos daño y solazarse en el sufrimiento de los demás. Y no es así, no es así. Lo que hay de una punta, desde el presidente hasta acá, es falta de pensamiento radical. Entonces, acá no hay psicopatía. Y acá no hay un tema estrictamente de una orientación política a dónde vamos, que vamos a hacer Venezuela. No, no es eso. Es falta de pensamiento. Y esa falta de pensamiento, si uno se apoya en Arendt, justamente es el lugar en el cual surge la banalidad del mal. Y acá hay algo que me parece muy importante rescatar de Arendt, que es luminoso y que a mí me resulta muy productivo, que es que ella dice, no todo mal es banal, sino que este mal en particular es banal por la falta de profundidad, por la falta de densidad. No es que la gente sea intrínsecamente mala y hace las cosas en este caso. Pero ese mal genera mucho sufrimiento en los demás. Ese mal generaba mucho sufrimiento en los gitanos, los judíos o los homosexuales que mataron en el Tercer Reich, como también generaba mucho dolor en este señor que no pudo entrar en Córdoba. Entonces, la ley para el Tercer Reich te dice,
bueno, vayan a la cámara de gas, yo no soy responsable, van a la cámara de gas. Y el señor Viñeta dice, yo no soy responsable de que este señor sufra. Claro, por supuesto, uno diría, no es lo mismo un campo de concentración que un padre que, o es lo mismo. Bueno, nuevamente, ¿dónde está el bien y dónde está el mal? Lo que sí sabemos es que hay una desesperante superficialidad, ahora radicada no en la moral en abstracto, sino en una moral que se desprende de la supuesta eficiencia del discurso médico. Voy a tomar otro texto de Hannah Arendt, que es La condición humana. En La condición humana, Arendt nos dice, las verdades, verdades entre comillas, del moderno mundo científico, si bien pueden demostrarse en fórmulas matemáticas y comprobarse tecnológicamente, ya no se prestan a la normal expresión del discurso y del pensamiento. La situación creada por las ciencias es de gran significación política. Donde quiera que esté en peligro lo propio del discurso, la cuestión se politiza, ya que es precisamente el discurso lo que hace del hombre un ser único. Si siguiéramos el consejo con el que nos apremian tan a menudo de ajustar nuestras actitudes culturales al presente estado del desarrollo científico, adoptaríamos con toda seriedad una forma de vida en la que el discurso dejaría de tener significado, ya que las ciencias de hoy en día, han obligado a adoptar un lenguaje de símbolos matemáticos que, si bien en un principio eran solo abreviaturas de las expresiones habladas, ahora contiene otras expresiones que resulta imposible traducir al discurso. Dicho en otros términos, las verdades científicas, con su propio lenguaje, aparecen, nos recubren y neutralizan nuestros propios discursos, incluyendo el discurso del dolor, el discurso del propio dolor, pero el discurso del dolor del otro. Esto, ¿sí?, mediados del siglo XX, lo estaba observando Arendt. Entonces, si el problema que tenemos en Argentina del 2020, atravesado por la pandemia, es el problema de la omnipresencia del discurso de cierta parte de la ciencia natural que evidentemente, y ciencia natural aplicada, como en el caso de la medicina, que es evidente que no iba a poder dar cuenta de esto, de lo que nos está pasando, de lo que está sucediendo. Ahora se habla de la pandemia, de la cuarentena que fracasó por la cantidad de infectados y de muertos que estamos teniendo, y los rankings mundiales, y todo eso que habrán escuchado. Esto que está pasando, si uno se ponía fríamente a mirarlo, allá cuando fue la cuarentena más dura a fines de marzo y principio de abril, yo, que no soy del campo de las ciencias naturales ni de la medicina y que por lo tanto no puedo decir ni media palabra, y en este contexto no puedo ni preguntar, porque los que no somos del campo no podemos hablar públicamente porque no sabemos, porque los únicos que ocupan el espacio son ellos. Entonces, mientras yo no pueda hablar en la intimidad de mi pensamiento, que lo hablaba con 2 o 3 amigos muy cercanos, nada más, yo decía, el virus se va a filtrar. Yo tuve que ir al médico, me tomé el taxi, esto lo conté en algún video que subí en YouTube semanas atrás, y le dije al taxi, te voy por la avenida Pueyrredón, está plena cuarentena, todo cerrado, pero la avenida Pueyrredón estaba todo cerrado porque los manteros estaban en la calle, y había policía en la calle, además. Dije, no, boludo, esto, no va, más vale que nos quedemos en casa, yo me puedo quedar en casa, yo, pipí cucú, cobro mi sueldo, yo me puedo quedar, ¿sí? Yo me puedo quedar tranquilamente, y puedo no hacerme mayor problema económico, pero obviamente el que está trabajando en la calle tiene que trabajar. Y ahí tenemos un problema que, obviamente, quien está en el campo de las ciencias médicas no lo ve, porque el que está en el campo de las ciencias médicas sabe sobre terapia intensiva, sobre
el microterritorio de la terapia intensiva. De eso sabe, de lo cual yo no opino. Aunque alguna vez en mi vida haya pasado como paciente ahí, la única experiencia que tengo. Igual no recuerdo nada, o casi nada. Pero no puedo hablar, por más que yo tenga una experiencia como paciente de terapia intensiva. No. Ahora, ellos sí hablan, ¿sí? Por el conjunto de la sociedad. Y es tan potente esto que mismo yo no podía hablar, y sentía que no podía hablar, porque en esa estructura de quédate en casa, que yo he apoyado fuertemente, teniendo en cuenta que yo, y sabiendo y nunca perdiendo de vista que yo cobro mi sueldo, a diferencia de gran parte de la sociedad argentina que no lo cobra, a todos los que le decía, si te puedes quedar en tu casa, quédate, pero esto me parece que es imposible, y estaba planteado como, bueno, que dure lo que dure. Yo digo, pero ¿qué? ¿Qué se va a hacer después? ¿A qué se apunta con esto? Entonces, a qué se apunta no quedaba claro, porque hay cosas previas que no están claras y que no están dichas, que son las que quiero hablar en estos minutos que comparto con ustedes. Si yo tengo que, entonces, mirar este problema de quién habla, cómo habla y cómo son las pujas entre los discursos, yo me encuentro con algo interesante, que fue lo siguiente. Días atrás, el 1 de septiembre, un sociólogo, Daniel Feierstein, sacó un hilo en Twitter y después inmediatamente salió en página 12, ese Twitter, y fue muy retuiteado en muchos lugares, ¿no? Y también copiado, bueno, circuló mucho. Y a partir de ese hilo, Feierstein fue muy consultado en medios de comunicación, terminó ahora escribiendo un artículo en El cohete a la luna, bueno, todo un camino de corto plazo que hizo Feierstein. Y ese hilo de Feierstein es un hilo que fue muy celebrado, ¿sí? Y una vez más, yo me sentí un poco como fuera de foco en esta celebración, ¿no? Con Feierstein, con este hilo, en donde tampoco me daba para salir al espacio público a discutir esto, digo, ya está, ya está, lo comento acá con ustedes y ya está. En este hilo, Feierstein, de 25 puntos, del 1 de septiembre, él lo que hace es una pregunta que nos hacemos todos, 1 de septiembre, no 30 de mayo, 30 de abril, 30 de marzo, 1 de septiembre. ¿Por qué fracasan las estrategias para frenar los contagios en Argentina? Pregunta que yo me había hecho fines de marzo, que no decía nada, porque estaban los anticuarentena dando con todo, ¿no? Entonces yo, en esa lógica, más vale que no hable. Bueno, pero bueno, yo le reconozco a Feierstein que está saliendo y yo no lo hice nunca, o lo hice de otra manera, en otros lugares. Feierstein dice, apela a Max Weber, ¿no? Y dice que podríamos decir que lo que suponen los médicos sobre el comportamiento social en pandemia es lo que Max Weber señala como acción racional con arreglo a fines, que calculan el riesgo de las personas, ¿no? Calculan que el riesgo de contagiarse es preferible al de quedarse sin otras actividades. Aunque esto pudiera sonar plausible, y pone entre paréntesis, no sensato, paréntesis, pero es un paréntesis importante, aunque esto podría sonar plausible, con paréntesis, no sensato, para quien necesita trabajar, porque podría verse sometido al hambre o a la pérdida de bienes, en modo alguno explica el caso de quien sale a tomar una birra, hace el asadito con los amigos o visita a la tía, foco de los contagios. ¿Está bien? Separa en dos. Está el que va a visitar a la tía, por un lado, pero por otro lado, separa al no sensato que podría salir por trabajar como no sensato. Es absolutamente sensato. Vamos a ver. Él dice, el problema de fondo no es sino que la población en una catástrofe no actúa según esa racionalidad ajustada a fines, sino que se ve atravesada por acciones afectivas, tercer tipo de racionalidad de Weber, vinculadas a mecanismos de defensa física como la negación y la proyección. A ver, Weber. Yo, todo el mundo sabe, soy geógrafo, pero también soy sociólogo, pero soy menos conocido como sociólogo, porque
publico y saco cosas en geografía y no en sociología. Así que voy a hablar un poco de sociología ahora. Y es lo siguiente. En los últimos tiempos, años, décadas, Weber ya ha pasado por otros tamices, como por ejemplo Anthony Giddens. En este libro, Anthony Giddens, La Constitución de la Sociedad, entre otros libros, pero este es el principal, nos cuenta, tomando a Weber, pero también tomando a Durkheim y también tomando elementos de Marx, nos cuenta que cada uno de nosotros vivimos en un entorno que vamos estructurando. Esto significa que nosotros llevamos adelante acciones de carácter racional, pero en un marco en el cual tenemos cierta información y sabemos muchas cosas que no sabemos, condiciones, y también lo que hacemos tiene efectos que no esperamos. Entonces, nosotros como actores estamos en un escenario en el cual nos movemos, nos desplazamos un poco a ciegas, utilizamos la razón y sacamos cálculos sobre lo que sabemos o creemos saber. También hay otra dimensión, que es lo que creemos saber a partir de las capacidades que tenemos formativas de cada uno de nosotros de poder interpretar la realidad. Pero más allá de esa otra dimensión, vamos a ir a una racionalidad en términos más depurados. Esta racionalidad en términos más depurados es de que cada uno de nosotros siempre estemos asumiendo algún tipo de riesgo, y hay una racionalidad. Entonces, un chico de sectores populares de 22 años, mirando todo lo que mira por los medios de comunicación, hace su cálculo que si se contagia, tiene un 0,00000% de enfermarse, y agreguemos más 0 para terminar en terapia intensiva a los 22 años. Ese cálculo lo saca. ¿Es posible que se enferme? Sí, es posible. Es probable, es muy poco. Ahora, ¿es insensato que salga si tiene un 0,0000 y necesita comer? ¿Es insensato? No, no es insensato. Entonces, si nosotros pensamos a Weber en términos de Anthony Giddens, nosotros vamos a ver que en realidad todos tomamos riesgos y que todo tiene un cierto nivel de sensatez dada por las posibilidades que tenemos de evaluar condiciones. También sabemos que nuestros actos no conocemos plenamente sus efectos. Uno podría pensar, este muchacho de 22 años va a trabajar y después, cuando llega a su casa, si es que tiene una casa donde puede vivir más o menos bien, no saldrá mucho a la calle para no desparramar el virus en el caso que lo tenga. Pero para poder hacer semejante afirmación se necesita información empírica, se necesitan encuestas. Es decir, separar, encuestas en profundidad, ¿no? Separar por sector social, por edades y por género. Y a partir de ahí poder sacar alguna conclusión de cómo se está llevando adelante la evaluación por parte de los distintos sectores sociales del entorno en el cual cada uno de ellos se encuentra y las acciones racionales que toman. Bueno, esa información no está. Si no tenemos información básica en la Argentina sobre ciertos elementos estadísticos, menos vamos a tener instituciones que puedan hacer esta investigación. Entonces, me parece que esto es una primera cuestión a tener en cuenta. Ahora, él dice que este mecanismo emotivo, ¿no? Esta racionalidad de carácter afectivo, da lugar a mecanismos de defensa física como la negación y la proyección, ¿no? Entonces dice, para alguien en estado de negación, decirle que vamos mejor, que abrimos actividades y que no habrá colapso, es el mejor modo de lograr que ratifiquen la negación. Bueno, en primer lugar, el chico que está saliendo a trabajar de 22 años, que es hipotético, yo no lo conozco, pero es una hipótesis totalmente plausible, el chico de 22 años que está saliendo a trabajar no está haciendo una negación. ¿Sabe? Porque por todos lados te están diciendo cómo es el mecanismo de contagio y que los que caen acá son los de 65 en adelante y los de menos de 65 que tengan alguna patología más o menos severa, preexistente. Esto lo sabe cualquiera, entonces, o casi cualquiera. Así que este muchacho que sale no está haciendo una negación. Y esta negación que no está haciendo, a esto, acá dice que se le suma que decirle que vamos mejor, que abrimos actividades y que no habrá colapso, es el mejor modo de lograr que ratifiquen la negación. Yo, al presidente, no lo escuché nunca decir que vamos mejor.
Al gobernador de la provincia de Buenos Aires no lo escuché nunca decir que vamos mejor. En Ciudad de Buenos Aires dicen, estamos estabilizados. Yo, tal vez se me escapó, admito que por eso se me escapó, no puedo escuchar todo y no estoy todo el día mirando los medios de comunicación para que la cabeza todavía siga en mi lugar. Hasta donde yo escuché, la capital dice, bueno, estamos con los números altos, estamos tratando de abrir, estamos tratando como de algún modo de blanquear. Ese es el metamensaje que te están mandando. Entonces, vuelve en el punto 12. La acción humana en estos casos tiende a la negación y la proyección, ¿no? Entonces, a partir de acá, dice que los dirigentes políticos se encuentran en un dilema, ¿no? Deben decirle a la población lo que no quiere escuchar. Lo que no quiere escuchar es que te tenés que quedar en tu casa, se supone que es eso. Y se arriesgan a ser el foco de odio y de proyección, con lo que implica la pérdida de imagen y de votos, ya que puede tener su costo político. Entonces, cuando él habla de negación, está diciendo, no me va a pasar nada a mí. No parece ser la mayoría de los casos, no parece ser. Hay que hacer investigaciones en profundidad, pero yo no aseguraría esto, yo lo plantearía en términos de pregunta, pero no de asegurarlo tan rígidamente. Y por otro lado, dice que hay una proyección, es decir, el problema no soy yo, el problema es el otro, ¿no? Y ahí empieza a poner las barbaridades que dice Trump o que dice Bolsonaro, que en realidad ponen el problema en otro lado, que el virus chino, que es una producción, bueno, eso, que salió de China, que es un problema de otros, que no es un problema que es propio. De igual modo, acá no hay, yo no me parece que la mayoría de las personas estén haciendo una proyección. Y es más, yo lo que me atrevería modestamente, porque yo no soy Feierstein, yo soy Omar Tobío y soy yo nomás, yo lo que diría es, mirá, si hay una proyección, no es la de la gente, es la tuya. Acá lo que estás diciendo es que estás negando algo que ahora te voy a decir qué es. Ahora te voy a decir qué es lo que estás negando. Y estás proyectando. Es esto que la responsabilidad es de los demás. La responsabilidad es de los demás que están saliendo, que son los responsables, todo eso. Rescato lo que él dijo antes. Separó al chico joven que va a ver a la tía porque está cansado. Bueno, lo separó. Ok. Dicho esto, ¿sí? Feierstein dice, les pido que vean los mensajes oficiales de los países centrales, está refiriendo, ¿no? Y los medios en esos países, los centrales, de aquel tiempo, ¿no? De hace meses atrás, cuando la pandemia estaba muy fuerte. Alcaldes gritándoles, y me acuerdo, efectivamente el de Nápoles, me acuerdo, gritándole a la población que ya no sabían qué más hacer, que si no se quedaban de una vez en su casa, iban a perder a sus seres queridos. Y eso es lo que hay que mirar y hay que hacer, dice él. Contrarresta esto con los mensajes oficiales argentinos. Estamos bien, la situación está controlada, ya pasamos lo peor, la semana que viene baja el sistema de salud, la semana que viene baja, el sistema de salud va a resistir, no habrá colapso, esto permite dar un nuevo paso. Bueno, Feierstein, a mi criterio, está llevando adelante una fuerte proyección, está diciéndole a los demás que son irracionales, y que el que tiene la razón es él. Bueno, si yo creo que soy el que tiene la razón, aunque no lo diga de manera directa, sino que lo doy por dar a entender, yo me inscribo en lo que dice Arendt, me falta densidad en el pensamiento. Entonces, esto que él está proyectando en otro supone una negación, ¿no? Y esa negación tiene que ver con que la cosa viene mal barajada de un comienzo, y no viene mal barajada del 20 de marzo. Yo en los primeros videos de mi canal de YouTube que he subido, lo primero que decía es, la pandemia y la cuarentena lo que hace es mostrar mucho más intensamente los problemas que teníamos de antes. Es decir, es como que pones una luz mucho más fuerte y las sombras son más sombras y lo iluminado está más iluminado. Lo vemos mucho más que antes, todo lo que ya venía de antes. ¿Y qué es lo que venía de antes? Lo que venía de antes es la enorme heterogeneidad de situaciones geográficas con la que nos encontramos.
esta enormidad de situaciones geográficas con las que nos encontramos, este chico de 22 años que yo estoy diciendo, que es una imagen mía que tengo en la cabeza, pero que habría que constatarlo en el campo, habría que hacer investigación sustantiva en el campo sobre este problema, que no lo tenemos, ni lo vamos a tener. Esto, que no lo tenemos, pero que los que estamos en geografía lo sabemos de hace muchos años, que es que la trama del hábitat pobre extendido de manera urbana en las ciudades juega en contra. Ahora bien, todo este proceso del que yo estoy hablando viene, a su vez, saquémoslo a Feierstein de acá, ya está, viene acompañado de otra cosa, que son los epidemiólogos y infectólogos devenidos en cartógrafos. Y entonces ustedes habrán visto todos los días de nuestra vida de la pandemia, mapas por todos lados, ¿no? Mapas y mapas y mapas. Algunos mapas son como muy obvios, ¿no? Aquel mapa famoso de hace un par de meses atrás con la ciudad de Buenos Aires negra y todo el conurbano clarito y un integrante del elenco político diciendo Buenos Aires, ciudad de Buenos Aires, ahí está, ahí lo tienen, ¿no? La cosa negra, ¿no? Y después, ya más seriamente, o intentan más seriamente, otros mapas en los cuales vos lo que vas viendo es una progresión, ¿sí?, de color oscuro que va avanzando desde Ciudad de Buenos Aires hacia el al primer cordón, segundo cordón, tercer cordón, y ahora yéndose hacia las grandes ciudades del interior de la Argentina. Pero era llamativo día a día ver cómo esos mapas lo que hacían era unidimensionalizar, eran superficies sin geografías. Era un solo dato, o una combinatoria de dos indicadores para una sola variable. Es decir, cantidad de muertos por millón de habitantes por partido, cantidad de camas con respirador por millón de habitantes por partido, tasa de duplicación por partido. Bueno, todo es una sola variable sin considerar las geografías sociales que están adentro de esos territorios. Dicho en otros términos, la cartografía es algo así como la Armada, las Fuerzas Armadas de un Estado nacional como el Estado militar de los nazis, y ese cañón es el que va a sostener, es la fuerza de choque, es lo que va a sostener todo el discurso que hablaba al comienzo de esta exposición. Eso que yo hablaba, viene con la cartografía. La cartografía es el bombazo. Todos los que estamos en geografía ya sabemos. Vos podés decir cualquier cosa, pero pones un mapa y todo el mundo mira el mapa. Porque el mapa tiene eso. Es atractivo, es la imagen de... Y el mapa pareciese que dice la verdad. Y uno siempre... el renglón 1 de un libro de cartografía bueno es más importante todo lo que los mapas no dicen que lo que sí dicen, porque de hecho es mucho más lo que no dicen que lo que sí dicen. Entonces, por lo tanto, hay que ver quién lo hizo, por qué lo hizo, cuándo lo hizo. Y otra vez, ¿hay mala intención? No. Hay radicalidad de falta de pensamiento. Es eso. Ahora, esto termina constituyéndose en un arma. Es un arma para asustarte. Y cada vez que vos ves el mapa es memento mori. Te vas a morir. Y la responsabilidad es tuya. Te vas a morir. Claro, tarde o temprano nos vamos a morir todos, eso lo sabemos, pero la cartografía te lo acelera. Y mejor quédate adentro. Y si no te quedas adentro, como el caso del tipo que tiene que, como dice Feierstein, tiene que... No sensato, ¿no? No sensato, como un insensato salís a ganarte la vida, bueno, vivirlo con un poco de preocupación. O directamente desconectar la clavija y no le dé bola, porque es muy probable que esto mucha gente lo termine haciendo. Entonces, la cartografía se transforma en la avanzada del silenciamiento de los territorios. El territorio está silenciado, es decir, lo que la gente efectivamente le pasa, dice, habla, establece un discurso, lo que dice Arendt, está aplastado por el discurso médico y aplastado por la cartografía hecha por no geógrafos, ni por sociólogos, ni por antropólogos.
Ahora, Feuerstein es sociólogo, eso es cierto. Ahora empezamos a encontrar algunas miradas críticas sobre lo crítico. Y yo quiero cerrar esta intervención mía sobre la crítica de la crítica. Los mapas, pero vuelvo a los mapas. Los mapas, entonces, son objetos, en términos de Roland Barthes, mitologizados, ¿no? Es decir, están transformados en otra cosa distinta a lo que supuestamente deberían estar tratando de identificar. Porque la cartografía, lo que hace es decirte siempre todos los presupuestos que están por detrás de cada cosa que vos ves en los mapas, siempre. Pero lo que vamos a encontrar con esta cartografía es que esta cartografía, transformada en un mito, es un mito por lo siguiente. Permítanme que les lea una cosa cortita de acá de Barthes. Barthes dice, el mito, la cartografía transformada en este mito, no niega las cosas, ¿sí? Su función, por el contrario, es hablar de ellas. Es decir, el mapa habla del territorio a través de la cantidad de camas que hay por millón de habitantes. Simplemente las purifica a las cosas, las vuelve inocentes, las funda como naturaleza y eternidad. Esto no se discute. Les confiere una claridad, es clarísimo, avanza la ola de Ciudad de Buenos Aires al conurbano. Una claridad que no es la de la explicación, porque no explica. La cartografía esta no explica nada, sino que comprueba que la gente se está enfermando cada vez más. Si compruebo la imperialidad francesa, sin explicarla, estoy a un paso de encontrar la natural, ¿no? Entonces, el mito efectúa una economía, consigue abolir la complejidad de los actos humanos, les otorga la simplicidad de las esencias, suprime la dialéctica. Cualquier superación que vaya más allá de lo viable inmediato organiza un mundo sin contradicciones, puesto que no tiene profundidad. Un mundo desplegado en la pura evidencia funda una claridad feliz. Las cosas parecen significar por sí mismas. El mapa es el mito que te dice todo, hasta cómo tenés que pensar y que te tenés que ubicar de uno de los dos lados. Pleno, quédate adentro y fustigá al, como dice Feuerstein, al no sensato, fustigá al no sensato que salió, ¿sí? O quédate como anticuarentena y júntate con los antivacunas y hacer, bueno, que es la misma lógica, es la misma lógica. Entonces, ¿qué es, ahora vuelve Feuerstein, qué es lo que se está negando? Lo que se está negando es lo que yo vi en la avenida Pueyrredón cuando fui al médico y tomé al taxista, le dije, mira, vaya por Pueyrredón, a ver, vaya por ahí. Y yo miraba, ¿no? Estaba lleno de manteros y policía. ¿Qué es lo que está negado? Que no aparece acá. La informalidad. Nosotros tenemos un 40% mínimo, porque no hay estadísticas fiables, 40% de la economía en informalidad. Esto supone que los organismos del Estado, empezando por la AFIP, no llegan al 40% de la población y por lo tanto el 40% de la población hace su vida. Una cosa es que vos tengas un negocio que la formalidad te dice que lo tenés que cerrar y otra cosa es que seas un mantero que la única manera de que cierres tu emprendimiento es que la policía te saque. Y que la policía se te saque es un problema, porque es poner en movimiento a las formas represivas en un contexto como en el cual nos estamos encontrando y que además nadie pide. Pero lo que yo estoy diciendo es que esta contradicción no está hablada, no está dicha, no está planteada como problema. Y este es el problema, y es anterior al 20 de marzo. Por eso la pandemia lo que trae es que veamos lo mismo de siempre multiplicado. Entonces, a partir del 20 de marzo, ¿qué es lo que vimos? La multiplicación de la banalidad del mal.
porque que tengamos efectivamente un 40%, ¿sí?, de población que está por fuera, cuando empezamos a comparar estadísticas de otros países latinoamericanos, no lejanos a nosotros, y vemos que los niveles de retroceso no son los mismos que tenemos nosotros, es que hay algo que fracasó y parece que nadie lo pone en la discusión. Yo no digo hacerse cargo, estoy diciendo ponerlo en la discusión. No estoy buscando culpables, no quiero culpables. Quiero que se ponga en la discusión. Es decir, si hay que hacer un juicio, que sea un juicio histórico, no a una persona, no a un conjunto de personas, no a un partido político, no a un presidente o a una presidenta, sino a todo un sistema en el cual nosotros estamos desarrollando nuestro discurso y nuestras prácticas. Eso no se está discutiendo. Se busca todo el tiempo quién es el culpable. Se están buscando los Eichmann para poner en la horca. Y la palabra horca, que bueno, Eichmann fue ahorcado, pero hubo gente anticuarentena, no sé qué, que pusieron una horca en el obelisco. Y no es la horca lo que se busca. Lo que se busca es poder efectivamente hacer un juicio del momento histórico que estamos viviendo, hacer un juicio de la etapa democrática desde 1983 hasta la actualidad, porque después aparece Trump, aparece Bolsonaro, y todos, ¡ay, pero cómo! Porque decir, desde las altas cumbres, decir, bueno, la democracia tiene una deuda con los pobres. Bueno, a ver, la democracia tiene una deuda con los pobres. Vamos concreto a ver quién, cómo y de qué manera, no para buscar culpables, sino para entender qué es lo que pasó. ¿Cómo no se entendió el modelo de acumulación flexible que comienza en la década del 70 a nivel internacional? Y no se lo entiende. Entonces, el problema es la extrema radicalización de la falta de pensamiento, que no es de un presidente o de una presidenta. Y es necesario que se pueda generar la condición de un juicio histórico, no de personas, sino de lo que estamos viviendo, porque lo que está negado no es el virus, lo que está negado es la informalidad. Y si vos negás la informalidad, Feuerstein va a decir, podría ser no sensato salir a trabajar. Esa es la negación. Entonces, si yo tengo que observar lo que es la informalidad, vamos a tomar algunos datos. Ahora me pongo más, discúlpame, me voy a poner más geógrafo morfológico clásico con números, pero va a ser poquito. En la Argentina tenemos 4.416 villas de emergencia al año 16. Ahora deben ser más, 4.416, de las cuales 900 están en el Gran Buenos Aires. 800 están en el resto de la provincia de Buenos Aires. Es decir, provincia de Buenos Aires tiene 1.700 villas. Y las 2.700 restantes están en el resto del país y en Ciudad de Buenos Aires. Tenemos que hasta el año 2001 de estas villas, la mitad ya estaban en el 2001. Entonces, de estas 4.000 villas, 2.000 existían en el año 2000. El año 2010, es decir, del 2001 al 2010, 9 años, se crece 1.000 villas más. En 9 años, 1.000 villas más. Y del 2010 al 2016, crecimos 1.000 más todavía. Y del 16 a hoy no tenemos datos, no sabemos. Entonces, el crecimiento es enorme. Esto es lo que hay que hablar. Porque es muy probable, estadísticamente, que ese muchacho de 22 años sea un muchacho que está en uno de estos lugares, villas o asentamientos. Porque en general coincide que los grados de precariedad y particularmente la informalidad tiende a concentrarse, las distintas informalidades, concentrarse en las mismas personas. Así que es muy probable que además de tener problemas de estar trabajando en negro, además debe tener problemas en villas. Pero esto tenemos que saberlo. Esto no está planteado como problema, no está dicho. No tenemos números sobre esto. Entre el 2010 y el 2016, las zonas urbanas y particularmente área metropolitana de Buenos Aires
todo lo que creció en superficie, no en cantidad de gente, en superficie, ocupación urbana, el 50% fue de countries. Y el otro 50%, la mitad es de residencia común, formal, y la otra mitad, villas de emergencia o asentamientos, 25% entre 2010 y 2016. Es decir, estamos produciendo countries o villas de emergencia y un 25% de vida formal. La vida formal está en retirada, claramente en retirada. Y esta retirada de la vida formal implica que si no hay Estado formal y no hay mercado formal, va a aparecer la lógica del mercado informal, que es el peor. Y que ya sabemos que las ocupaciones que estamos viendo están desarrolladas con procedimientos de carácter mercantil, no formal, donde esos pequeños lotes que la gente compra son carísimos. Y que la vida en general del informal es muchísimo más cara. Y es tanto más cara que es tan cara, que este chico de 22 años, además de tener todos estos problemas, él, a diferencia mía, sí se está exponiendo al virus, aunque él, a diferencia mía, porque yo ya estoy más grande, él tenga una posibilidad muy baja de enfermarse. Pero él se está exponiendo y yo no, que yo estoy en el mundo formal. Bueno, esto no está dicho, esto no está hablado. O está hablado así muy genéricamente, por arriba, bueno, ya vamos a ver, ¿no? Esto no está. Bueno, última cuestión y ya cierro con esto. Todo esto que yo les estoy compartiendo con ustedes hace que yo me sienta o esté o me considere un integrante de esta sociedad. ¿Y esto qué significa? Que yo estoy alcanzado por las generales de la ley. Cuando digo que estoy alcanzado por las generales de la ley, estoy diciendo que hago un esfuerzo, pero mi pensamiento es absolutamente impotente. No estoy pudiendo. Lo intento, pero también sé que no es un problema solamente mío. Porque yo podría, y de hecho me pasa, ¿no? Bueno, yo cobro, como ya lo dije varias veces, cobro mi sueldo, ¿no?, todos los meses. Y también yo estoy, bueno, publico papers, tengo libros publicados, capítulos de libros, voy a congresos internacionales cuando había pandemia, me llaman cada tanto para hacer alguna cosa como esta. Tengo el respeto de mis colegas, los estudiantes me respetan, muchos de ellos, no todos, pero muchos sí me quieren, incluso en lo personal. Y es re cómodo eso. Es re cómodo. Entonces, si hay un problema, es esto que dice Arendt, ¿no? Uno se encuentra terriblemente impotente frente a ciertos avances, porque también uno se confunde, ¿dónde está el bien y el mal, ¿no? Este señor Claudio Viñeta, ¿no?, el que no dejó pasar al otro señor en Córdoba. ¿Está en Viñeta el problema? ¿Está en el chico de 22 años? Que paréntesis con el chico de 22 años. El chico de 22 años ya ni piensa en que existan derechos de ciudadanía civil para él. Ya ni se imagina que haya convenios colectivos de trabajo, protección sindical. Lo único que quiere ese chico es que no lo asalten en la parada del colectivo. Y que si él y su familia llegan a enfermarse o tienen que aislarlos y lo sacan de la casa en la que están, se la van a intrusar. Eso es lo que le está pensando. Es decir, los temas de carácter de protección social se fracasó. Y ahora lo que está poniéndose en el escenario, en los miedos, es el civil. Que no te roben, que no te maten, que te dejen los delincuentes circular, que no te ocupen tu casa, que la señora de clase media de acá a la vuelta no le saquen los dólares que tiene en el banco, que ya tiene experiencia. Los civiles no son los sociales, y si son los civiles, es el caldo de cultivo para que venga alguien como Bolsonaro, que todavía en el horizonte no lo vemos. Bueno, no sé. Pero hasta la semana pasada, cuando fue el escándalo con los policías, parecía que sí, no sabemos.
Eso cada uno verá. Pero lo que digo es que esto que tenemos, estamos en un momento peligroso. Y es un momento que es resultado de el sistemático fracaso del cual no nos estamos haciendo cargo, y yo me hago cargo de la parte que me corresponde, ¿no? No estoy pudiendo tener la potencia suficiente, aunque me lo haya planteado como proyecto político e intelectual. Entonces, esto estoy casi como saliendo del closet, estoy contando cosas acá, ¿no? Pero del closet político. Esto que estoy diciendo hace que yo me reafirme en la idea de la crítica a la crítica. Es decir, no quiero abandonar el espíritu crítico, ¿no? Y el espíritu crítico hacia donde el primer lugar que va a ir es hacia mis certezas, hacia no tener tantas certezas, hacia hacerme preguntas todo el tiempo, hacia cuestionarme todo. La crítica sobre la crítica, porque además, en esta crítica yo necesito también y quiero, en donde pueda hacer un procedimiento de no cancelación, como dicen los chicos ahora en las redes, que se cancela a alguien. Bueno, al día de hoy hay la cancelación, te pongo un rótulo y te cancelo, ¿no? Entonces, si uno critica la crítica, bueno, pareciese que uno le está haciendo el juego a la derecha, o no sé qué, a los anticuarentena, o a los antivacunas, o a los terraplanistas, no sé. Pero, y no es eso, es recuperar en mí, ¿no? Es recuperar la dimensión crítica, y la dimensión crítica a fondo, ser implacable conmigo mismo. Porque creo que esta es la manera que, si es que hay algo que uno puede hacer en medio de esta emergencia, que la emergencia no es el virus, es todo lo que estaba antes. El virus va a pasar, ya sea porque venga la vacuna, ya sea porque se autolimita, ya sea porque tiene que hacer el ciclo como la española que tardó 3 años, bueno, por lo que sea, va a pasar. Y por ahí, antes de que pase del todo, tengamos que seguir con los barbijos, todo eso durante un año más, no sabemos. Pero va a pasar. Pero el punto es que esta pandemia lo que hace es exacerbar las mismas cosas que teníamos de antes. No hay que pensar tanto en el futuro. Yo veo mucho intelectual pensando cómo va a ser el futuro. No, ya lo tenés. Es esto. Es esto. Así que bueno, la invitación a mí mismo, y a ustedes también, es a ser absolutamente críticos con uno mismo, ¿no? Y es en un punto recuperar los ideales del pensamiento del siglo XVIII y del siglo XIX en este sentido, y de los grandes clásicos, ¿no?, que pensaban en esta línea. Así que bueno, les agradezco a todos si se quedaron hasta acá, y bueno, abrimos a las preguntas, si es que hay preguntas, y me pasé un poquito de tiempo, pero bueno, soy así. Gracias. No, gracias a vos, gracias claramente, Omar. Has planteado muchos temas. La verdad que ha sido una exposición mucho más, yo diría, profunda y abarcadora de lo que esperábamos, o digamos, has puesto una cantidad de temas en debate que me gustaría que los podamos conversar entre todos. Y aparte me parece muy interesante, como punto general, el salir de las certidumbres ordinarias. Me parece que tu propuesta, bien armada y con pensamiento, y con esta honestidad del que dice, quiero pensar, pero no tengo límites, y me molesta tenerlos, quiero ir más allá de esos límites. Tal vez la conversación sea una posible herramienta, posible herramienta, y no en estos 15 minutos que nos quedan, sino en los futuros reuniones y en el devenir del seminario, para poder tomar esa tarea que has planteado como tarea personal tuya y como propuesta. Y me parece también interesante esta reivindicación de los valores críticos de la Ilustración, valores que vienen de, como vos bien señalaste, siglo XVIII y XIX, donde se conforma una masa de pensamiento crítico, social, ético, político, que incluye la izquierda hegeliana, Marx, Nietzsche, Freud, etc. Me parece importante reivindicar ese halo crítico de un pensamiento racional e insumiso. Así que bueno, te agradezco a nivel personal, creo que hablo en nombre también de Lili y en nombre de todos, y queda abierto la conversación para quienes quieran. No tenemos mucho tiempo,
Pero bueno, quienes quieran alguna intervención, adelante. Al costado, no sé, decidan. Ale, ¿puedo Perdón, aportar algo? perdón. Exacto. Sí, todos. Sí, Gonzalo. Bueno, no, primero citar a Omar. Yo tuve la suerte, lo tuve como profe, lo tengo como profe ahora en geografía política, y tuve la suerte también de tenerlo en geografía social, el primer cuatrimestre, el primer año. Que Gonzalo, se te escucha no muy me mal, parece muy cosa. entrecortado, Gonzalo. A ver si podemos ajustar un poquito el ¿Ahí se asunto del escucha mejor? sonido. Ah, sí, sí, sí. A ver. ¿Ahí se escucha mejor? Sí, ahí se te escucha bien. Decía que yo a Omar lo tuve en geografía social en primer trimestre del primer año. Me pareció fundamental porque Omar te da vuelta a la cabeza, digamos, te desnaturaliza aquella geografía clásica o regional que venimos teniendo desde la escuela y te hace ver una geografía social basada en las desigualdades sociales en los territorios, con derechos civiles, sociales, políticos, ahora culturales, y que es una base fundamental para entender un poco lo que hay que explicar y lo que acaba de exponer en este texto de pandemia, ¿no? En cuanto a fotografías y en cuanto a este tema de la informalidad que se ve en espacios geográficos. Así que, no, felicitarlo a Omar, porque creo que sin esa base que tuvimos otros, no podría haber entendido perfectamente como lo hizo él. Así que le mando gracias, porque creo que yo y todos los compañeros lo hacíamos mucho y nos parece un grofe. Gracias. Gracias, Gonzalo. ¿Alguien más quieren tomar la palabra? Por favor, pueden levantar la mano, pueden desmutearse tranquilamente quien quiera y decir, yo quiero decir esto. Estaría buenísimo. Que no muerdo. Tomo la palabra un segundito. Por favor. Omar, me quedé pensando mucho en algo que justamente que tuvimos con vos clase el otro día, que era en Gramsci, en la producción de hegemonía, ¿no? O sea, en todo lo que es el discurso que se adapta hegemónico y se repite, y pasa con todos los planos que se han metido esa banalidad. Bueno, justamente tiene que ver con las otras cursadas que hubo sobre la banalidad del mal, cómo fue filtrando esta hegemonía en educación, en deporte, en música, en salud, en geografía. O sea, me quedé pensando en eso, en Gramsci, me quedé un poco con ese concepto de cómo arman la verdad y filtran todo, porque uno sabe que está una verdad hegemónica que se reproduce, pero cómo puede filtrar y manchar todo. Esa cosa me quedó. Sí. Sí, yo me quedé pensando en esto de la... A lo que dijo Fernando, me quedé pensando en esto también de las cartografías silenciadas y en las estadísticas que diste, que es una cuestión que no se habla de los lugares de emergencia, de las villas y la producción de countries. O sea, desde lo que mencionaron, eso me pareció lo más interesante en cuanto a la banalización, ¿no?, del discurso. Bueno, a ver, esta perspectiva que es la de Arendt es distinta al planteo gramsciano, pero de todas maneras uno puede pensar lo siguiente, ¿no? Sobre un trasfondo que hay, ¿no? Que es que los sectores con mayor poder económico tienen una mayor capacidad de transmitir sus ideales y exportarlos de alguna manera para que sean introyectados por las clases subalternas. Teniendo de trasfondo eso, hay otros mecanismos que son los que traigo acá, que como que se acoplan, ¿no?, a esto, que es la falta de pensamiento. La falta de pensamiento lo que hace es abonar justamente el proceso de desarrollo de formas hegemónicas. Una cosa que siempre digo de hace muchísimos años, la mejor manera de transmitir hegemonía a través de medios dominantes
es en un canal de televisión poner a un presentador de noticias lo más bruto posible. Porque el bruto lo que hace es, ¿no?, te da con sus gestos, con su gestualidad, lo que está bien, lo que está mal, ¿no? Hay una radicalidad, una ausencia radical de pensamiento, y en eso de lo que está bien y lo que está mal, donde en general, cuando vos no tenés como filtros frente a la producción hegemónica, lo que haces es reproducir lo que está circulando en el aire, ¿no? El pensamiento dominante, ¿no? Entonces un periodista no muy formado lo que hace es repite lo que está dando vueltas en el aire. Lo que está dando vueltas en el aire no es lo que produjo él, sino que lo que produjo algún otro. Y entonces, para esto es necesario falta de pensamiento. Y esa falta de pensamiento es donde está radicando el mal en los términos de Arendt. Porque cierto tipo de mal está ahí, surge de la falta de pensamiento. Y esta falta de pensamiento lo que hace es obturar las formas de dominación y por lo tanto de explotación. Es eso. Y lo que decías, Vanessa, bueno, yo pedí disculpas por los números, pero te gustaron los números que tiré. Bueno, efectivamente, no solamente no se habla, sino que por el hecho de no hablarse, no hay estadísticas, no las hay, no hay. Entonces, si no tenemos estadísticas sobre algo tan elemental, ¿desde dónde vamos a discutir? Entonces, este es el gran problema. Omar. Sí, Sí. Sandra. Esto de que sos crítico con vos mismo, muy duro, te noté muy... hoy. Convencido de eso. Sí. En todas las clases que nos das, algo que repetís continuamente también y que hace que nosotros mismos pensemos sobre eso y nos autocritiquemos, yo creo, es que de esto no se sale solo. Claro. Sino se sale con el otro o con la otra edad, ¿no? Exactamente. Entonces, ¿cómo podemos llegar a aunar fuerzas, los que intentamos, poquito, mucho? Eso me quedó a mí, esto último tuyo, ¿no? que te criticás a vos mismo, pero vos sabés que estás pensando y que sabés lo que está sucediendo, como muchos sabemos lo que está sucediendo. ¿Cómo hacemos para esto, para aunar esas fuerzas? Bueno, Sandra, es que justamente esa es la pregunta que yo quiero dejar en el aire. Les dejo esto y me voy. Vengo a traerles esto. Buenísimo. Claro. Justamente es lo que no tengo respuesta. Yo, medio a ciegas, como un actor en la estructuración, en los términos de Giddens, trato de ver con lo que tengo, hacer una evaluación y tratar de incidir con mi palabra en los lugares en los que, sobre todo de donde hay clase o las cosas que escribo, y también siempre pensar esto que también es de Giddens, que es, yo no sé qué va a pasar después, cuáles son los efectos no esperados de lo que cada uno de nosotros hace y de lo que yo hago. No, la verdad no lo sé. Porque uno muchas veces socialmente se plantea cosas y esas cosas no salen, se disparan para otro lugar. Siempre hay una, y ahora que Fernando había dicho, siempre hay esta idea de Gramsci, ¿no? De, bueno, hay pesimismo de la razón, pero hay un optimismo de la voluntad en el sentido de, bueno, voy a seguir intentando, voy a seguir pensando, voy a seguir hablando. Cuando yo saco el balance es, y la verdad que mucho no he logrado. Pero en términos macropolíticos, digamos, aunque sí sé que en términos de micropolíticos y de personas, algunas personas, unas cuantas personas, me han dicho que sintieron que transformaron su mirada política y por lo tanto su vida a partir de escuchar cosas conmigo, que eran algo no esperado por mí, pues yo estaba pensando más en términos macro, pero es eso, yo lo que diría es intentarlo con la voluntad del optimismo, ¿no? Que en términos gramscianos, que si yo tuviese que decir en términos que estoy por ahí más
más de acuerdo, es pensar en términos de una esperanza, en términos de Terry Eagleton, sin optimismo, ¿no? Veo como algunas luces y posibilidades como luciérnagas en la noche para articularlas y hacer un cambio que no sé bien en qué consistiría. Entonces hay como una cierta esperanza, sin mucho optimismo, que sería como dar una vuelta de tuerca a lo que Gramsci había dicho hace ya unos cuantos años atrás. Es eso, seguir con el optimismo de la voluntad y esta esperanza sin optimismo, que sea contradictorio, pensando a su vez racionalmente, ¿no? Y que la racionalidad es por definición pesimista. Es así, y hay que poder bancarse eso. Y bueno, si uno puede estar con otros conversando, que era lo que había intervenido Alejandro, ¿no? Después que hablé yo, eso sería la mejor manera. Y me parece que el Palacios es uno de los lugares claves para eso, ¿no? Porque es un lugar de diálogo, ¿no? Es un lugar de apertura y de habilitar el pensamiento y la cercanía humana, ¿no? Que tiene este lugar. O sea, tratar de poner el cuerpo en este tipo de lugares, es lo que te puedo contestar. Así, Gracias. muy, muy someramente, porque en realidad es una pregunta sin respuesta. Sí, a mí lo que me pareció paradigmático, lo que trajiste, Omar, que me pareció todo, me fascinó toda tu clase, pero me pareció muy interesante este mapa que vos traes, que es un mapa del para quiénes, el cómo, desde quién, hacia quiénes. Y por otro lado, este nuevo mapa que llegamos a este tiempo con un 40% de las personas fuera del sistema, y el otro porcentaje de la torta, estaríamos suponte así, casi irrisorio, nos queda un 60% de personas ciudadanas, y estamos mitad y mitad, anticuarentena, y coso, y cuarentenismos, y porque creemos que hay un virus, y coso también. ¿Por qué los cosos ahora parece que abunda? Con esta lógica que estamos planteando, que es la radicalización de la falta de pensamiento, que ahí ponemos coso, y ahí va todo. Ahora, en este mapa, uno se encuentra, por ejemplo, que este 40% sí está habilitado a esa necesidad que estabas planteando, totalmente habilitado. Y no hay discusión de lo habilitado que está este 40% de personas que necesitan vivir de alguna forma, y lo habían conseguido hasta la cuarentena, parece que casas más, casas menos, pero bueno, no resulta. Pero el resto, que es un terreno de responsabilidades ciudadanas que se encuentran y se genera un no debate. Pero de todas formas hay espacios sociales que son como una playa Bristol donde todos nos encontramos enojados. ¿Por qué? Porque yo no tengo por qué estar acá. Te cito, vos nombrabas la avenida Pueyrredón, por ejemplo, ¿no? Que es un pasaje donde hay mucha gente que está vendiendo en mantas. Y hace unos años, por ejemplo, la policía se dedicaba a sacarle las cosas, secuestrarles, incautarles y echarlos de ahí. Hemos visto, yo trabajo por ahí también, y hemos visto gente llorando porque se les llevaron las medias que estaban vendiendo. Ahora, en esta realidad que conviven la policía y los manteros, por un lado, y en la otra realidad, la de los, no sé, ciudadanos puede ser consolidados en un sistema, donde no convivimos, no podemos, no tenemos espacios de convivencia. Ese mapa roto al cual nos tenemos que enfrentar en el territorio de lo cotidiano, ¿a qué nos expone? ¿A qué nos enfrenta? ¿Qué nos muestra? Yo lo que te diría que es el peligro es que cada vez se construye un otro más lejano, más distante, entre
este 40 y el otro 60, ¿no? Así, pero a su vez, en los sectores de la informalidad, también vos tenés hiperfragmentados los territorios, ¿no? Y esos territorios hiperfragmentados hacen que entre ellos no se conozcan. Y cada vez más hay una pérdida de la mezcla, de la mixtura, de la hibridación entre nosotros, ¿no? Y creo que ese es el peligro principal para el surgimiento de formas como señala Enzo Traverso, del neofascismo, ¿no? De posfascismo, perdón. De eso estamos posfascismo, hablando. ¿no? De eso estamos hablando. Y que ese posfascismo va a surgir en todos lados, incluso en los sectores de marginalidad, y sectores de marginalidad que están pugnando por el defensa de derechos de ciudadanía civil, ¿no? Que ya ni siquiera son los materiales. Y este es el problema con el que nos encontramos, pero el punto es, vuelvo al centro del asunto, que es que esto no se está poniendo en la discusión del elenco político. No está puesto. No está puesto. Porque en realidad lo que hay que hacer es repensar todo. Y repensar todo implica, bueno, de a poco empezar a plantear los problemas. Y los problemas arrancan por esto que vos decís, plantear las contradicciones. Vos no podés sacar al tipo que está vendiendo las medias con la policía, no se puede, es una crueldad. Es una crueldad trágica. Es una crueldad. Pero también el tipo que tiene que cerrar, que le cae todo el peso de la ley formal, también tiene una serie de aspiraciones y de sufrimientos que no tienen que ser desestimados. Entonces, esto no está adecuadamente planteado. Es decir, el carácter de las contradicciones no está planteado, porque a la larga, en la medida que esto no se plantee, no se va a poder atemperar, y ya sabemos que los que peor están son los que tienen la vida más cara. Todo es más caro, hasta un sachet de leche es más caro para los que están peor, ¿no? Y también es más caro en el sentido de que estas personas son las que más se exponen, en este caso, a el virus, más que los que estamos, o que los que podemos quedar adentro de casa. Entonces tenés una especie como de corte de clase muy marcado. Los que tienen que ir al supermercado son los que están más en riesgo, aunque los chicos jóvenes tengan un riesgo muy bajo, ¿sí? Claro. Pero un hombre de 50 y pico de años que tiene que ir al supermercado tiene más riesgo que yo, que tengo 50 y pico y estoy en mi casa. Entonces, hay como un corte casi de clase por la vía del virus muy marcado, y a la vez, en términos culturales, hay como una fragmentación muy fuerte de cada uno de los pedacitos, ¿no? Y entonces, este es el caldo de cultivo para el posfascismo, y por lo tanto, la manera de poder empezar a neutralizarlo es generando instancias de pensamiento, ¿sí? Pero esas instancias de pensamiento también tienen que venir desde el gobierno. Y por eso yo traje a Feierstein acá, porque como fue tan retuiteado este hilo de este hombre, y este paréntesis que está puesto acá, ¿no? De que él dice que no es sensato que alguien salga a trabajar. Dice que no es sensato. Entonces, vos decís que eso está habilitado, pero él no lo habilitó acá en este tuit, y es un sociólogo de una universidad pública. ¿Entendés? A eso me refiero. Sí. No sé si alguien quiere agregar algo más. Yo me gustaría una pequeña reflexión. Hay de los datos de la riquísima exposición de Omar, que a mí me aterró, la verdad no lo conocía, pero me aterró la consecuencia del 100% del territorio intervenido urbanísticamente, o sea, de construcción de habitación humana, ¿no? De hábitat humano, un 50 va para los countries, que son un negocio inmobiliario, diría trucho, porque el country nace de la venta de un producto que no es real, que es el miedo a la inseguridad y la seguridad aparente del country. Y de otro 25% es ocupaciones y estas, diríamos, urbanizaciones precarias
mal llamadas villamiserias, porque me parece que la palabra villamiseria no casa con esos fenómenos, pero sí que hay solamente un 25% de la expansión de la apropiación del territorio urbanística, en donde, por ejemplo, las viviendas se construyen de acuerdo a las normativas de seguridad de los entes reguladores. A ustedes les parecía esto una pavada, pero si yo no construyo una instalación eléctrica o de gas de acuerdo con las normativas, es muy probable que esas viviendas que construya en las casillas o Tal casas cual. precarias se prendan fuego Tal cual. masivamente. Tal cual. Entonces digo, o el tema del agua, el agua no cloacal, o la convergencia del agua de desagüe pluvial y cloacal, una cosa muy común, muy común. Entonces a mí me aterra que solo el 25% del espacio urbano es un espacio urbano político, en el sentido de que es un espacio urbano gestado desde la polis. Claro, El otro 75% está gestado o por apropiaciones o por coimas. ¿Y por qué digo coimas? Porque casi todos los countries han surgido de planificaciones truchas. Por ejemplo, y Omar va a saber mucho más que yo de esto, los countries sobre humedales o Sí, terrenos sí, que claro. eran cuencas de desagote y cuencas de captura de agua que son rellenados para hacer los countries. O sea, que encima esos countries proveen a las inundaciones o a la persistencia de agua que no puede encauzarse por los modos en que normalmente se encauzaba en el territorio, gracias a que hubo dinerillos y una alianza muy espuria entre desarrolladores inmobiliarios e intendentes, barra varones, como se llama normalmente. A mí me parece este dato terriblemente grave, y es un dato que no está pensado, porque si uno piensa que solo el 25% del territorio es un territorio político, en el sentido más profundo de político, o sea, Sí. un territorio que se integra a la polis, ese 75% que es territorio ¿de quién? De nadie, de una sociedad no política, porque los Tal cual. countries surgen del choreo y la coima, y lo otro surge de la usurpación, con lo cual se crean fenómenos estructurales muy profundos, en donde los countries son partes responsables, muy responsables, que nadie mira y nadie piensa. Porque aparece acá esta figura jurídica que a mi juicio es repugnante de los derechos adquiridos. Yo a los derechos adquiridos de los countries respondería con la bomba atómica o el napalm. Pero bueno, esa es otra discusión, nada más. Es así. Bueno, siendo las 10 y 11, 22 y 11, si alguno quiere decir algo, si no, no nos cabe más que aplaudir. Yo me hago cargo en mi aplauso. A Omar Gracias. Tobío. Sí, pueden desmutearse, por favor, y aplaudir con Esperemos que ruido como nos aplaudamos a merecemos, Omar que para eso se Tobío. levantó la mano. Sí.